Sean todos bienvenidos a un nuevo video más de Listindia Deportes, donde el día de hoy vamos a hablar del día número 5 del Mundial, en donde Suecia golpeaba con 5 goles, Cabo Verde bloquea a España y Amat decide al límite. Este es el análisis táctico del día de la jornada del Mundial número 5, la cual dejó 4 historias muy distintas. Costa de Marfil, arrancando la jornada, derrotó 1-0 Ecuador gracias a una intervención decisiva desde el banquillo. Suecia goleó 5-1 a Túnez con una actuación brillante de su dupla ofensiva. Cabo Verde resistió el dominio de España para firmar un histórico 0-0 y Bélgica necesitó la entrada de Romelu Lukaku para rescatar el empate de 1-1 frente a Egipto. Y más allá de los marcadores, el día volvió a demostrar que la posesión por sí sola no garantiza el control de un partido. Costa de Marfil 1, Ecuador 0. ¿Qué está pasando con Conmebol? Que no ganan un partido, están 0-3. Empató Brasil, perdió Paraguay y ahora perdió Ecuador. En este caso, el rival Costa de Marfil se planteó con un encuentro muy disciplinado, una muy buena estructura, muy cerrada de 4-4-2, con Franck Kessié como el eje del equilibrio y los extremos preparados para atacar en la recuperación. Ecuador respondió con su habitual sistema de 3 centrales, carrileros largos, utilizando a Moisés Caicedo como referencia para organizar tanto la salida como la presión. Moisés Caicedo, un jugadorazo, mediocampista defensivo del Chelsea, que es muy bueno en todo lo que hace y está elevando esta selección de Ecuador y fue uno de los mejores jugadores de Ecuador con todo y que perdieron. Durante buena parte del partido, Ecuador pareció más cómodo. Los centrales abrían para iniciar la circulación, Caicedo bajaba a recibir, los carrileros daban amplitud por las bandas y la tri logró progresar con cierta facilidad hacia el campo rival, pero volvió a encontrarse con un problema recurrente: transformar el dominio territorial en ocasiones realmente claras. No lo estaban logrando los ecuatorianos. Golpearon y muchas veces fue al palo, 3 disparos al palo, y John llevó a Alan Medina. Estuvieron muy cerca en la primera mitad para darle esa ventaja a Ecuador. Mientras tanto, el Iwahi respondió para Costa de Marfil con otro remate al larguero tras el descanso. Y el dato de 1.03 goles esperados refleja que Ecuador generó peligro, aunque en una cantidad no muy elevada, pero las oportunidades estuvieron ahí, lo que le faltó una máxima calidad. Sin balón, ambos equipos se protegieron especialmente bien en los espacios interiores. Ecuador intentó recuperar mediante Caicedo y Alan Franco, mientras que Costa de Marfil cerró el centro y obligó a su rival a jugar por fuera. Esa organización permitió a los africanos mantenerse muy competitivos, incluso cuando parecían sufrir más. Y Yan Diomande fue una pieza muy importante, el extremo, que es un jugadorazo, que no me sorprendería que después de este mundial lo fiche uno de los equipos grandes, ya que está vinculado ya al Liverpool y al Paris Saint-Germain, que generó varias ocasiones mediante conducciones muy agresivas. Es un auténtico jugadorazo. Y sin embargo, el cambio decisivo llegó desde el banquillo. La entrada de Amad Diallo, el ex del United, añadió mucha velocidad, regate, capacidad para atacar espacios. Gran jugador Amad. Y en el minuto 90 apareció la acción que decidió el encuentro. Wilfred Singo avanzó por la banda derecha, atrajo a sus rivales a más de uno y envió un pase raso para el área, el cual Amad Diallo terminaba atacando, intervelando entre medio del central y del lateral y definió de primera para marcar el 1-0. La jugada resumió perfectamente el plan marfileño: esperar el momento adecuado para mantener la estructura y castigar cuando el rival se quede desordenado. Cuando Ecuador tuvo más control durante varias fases del partido, no terminaba de convertir en una ventaja suficiente y sus disparos tuvieron mucha mala suerte, porque 3 disparos al palo es mucho. Pero aún así, Costa de Marfil se resistió muy bien, encontró una solución en transición perfectamente ejecutada, dándole unos 3 puntos muy importantes.
en el otro partido que fue un baile absoluto. Eso es lo único que tengo que decir de este partido. 5-1, victoria de Suecia contra Túnez, máxima eficiencia de parte de la dupla de delantera que tienen los de Graham Potter, que apostó por una estructura con 3 centrales y 2 delanteros, utilizando a Yacine Ayari como el enlace detrás de Alexander Isak, el delantero del Liverpool, fichado desde el Newcastle, y Víctor Gyökeres, el actual campeón de la Premier con el Arsenal. La idea fue muy simple y bastante efectiva. Uno de los delanteros bajaba a participar en la construcción, mientras que otro atacaba la profundidad, y esa dinámica obligaba a los centrales tunecinos a tomar decisiones muy incómodas y liberar espacios para Ayarni. Túnez, en su cambio, respondió con una 5-3-2, diseñado para proteger el área, pero la coordinación defensiva nunca apareció durante el partido. Los carrileros retrocedían demasiado, el mediocampista se quedaba muy separado de los centrales, la frontal del área se convirtió en una zona muy vulnerable. Precisamente desde ahí fue que llegó el primer gol. Amayari aprovechó una muy mala intervención del portero y abrió el marcador a los 7 minutos. Poco después apareció la conexión entre los dos delanteros suecos, que son dos auténticos jugadorazos. Gyökeres recibía, atrajo sus marcas y filtró un pase para Isak, el cual atacaba el espacio, definió con calidad y ponía el 2-0. Ya Suecia en ese momento iba muy cómodo, y Túnez logró descontar antes del descanso mediante a Omar Redkiki tras un centro lateral, pero el gol no cambió la dinámica general. Suecia seguía encontrando espacios en todo ataque había un espacio. Cada vez que aceleraba encontraba un espacio. Y el tercer tanto apareció después de una gran presión agresiva, la cual Chamakh entregó en corto para Shaqiri. Isak robaba la pelota, Gyökeres finalizaba la jugada, y fue una muestra de cómo Suecia identificó rápidamente las dificultades tunecias para salir jugando bajo presión. Las cifras reflejan una extraordinaria eficiencia por parte de los suecos. Suecia terminó con 13 disparos, 7 disparos a puerta, 5 goles. La producción ofensiva fue muy superior a lo que sugerían algunas métricas de calidad de ocasión, pero gracias a su presión y su definición y varios errores de la defensa rival, Potter también tuvo el impacto inmediato desde el banquillo con unos buenos cambios. En general, Suecia estuvo muy cómodo, y después de la entrada de Savanberg, que marcó apenas segundos después de ingresar, Ayari completaba su doblete con otro disparo desde fuera del área, cerrando el 5-1 que mencionábamos anteriormente. La conclusión para Suecia es muy positiva, ya que tiene una dupla ofensiva completamente fuerte, complementaria. Ambos son altos, que funcionan muy bien para esos pases aéreos si son necesarios, pero también son una variante para ayudar a progresar y ayudar a esos mediocampistas. Es como si uno de los delanteros fuera casi un falso 9. Es impresionante lo que tiene actualmente Graham Potter en sus manos. Y Túnez, sin en cambio, dejó mucha preocupación. Defienden con 5 y no les sirve de absolutamente nada. Las distancias entre las líneas eran demasiado grandes y la presión fue demasiada presión por parte de los delanteros suecos. Pero el equipo que sí recibió presión y sí aguantó fue Cabo Verde. Nadie esperaba de Cabo Verde, ni yo esperaba de Cabo Verde, tú no esperabas de Cabo Verde. Creo que solamente la gente de Cabo Verde y los que no querían que España ganara hoy le iban a Cabo Verde. Y estoy siendo honestos, porque España y Cabo Verde quedó 0-0, como mencionamos. Y ese empate de Cabo Verde fue probablemente el resultado más sorprendente del día. También fue el mejor ejemplo de cómo un equipo puede monopolizar la posesión sin encontrar soluciones suficientes en el último tercio. En este caso, España, que salía con su habitual 4-3-3, con Rodri como organizador en su mediocampista defensivo, también con Pedri buscando espacios entre las líneas, sin Lamine, que estaba lesionado. El equipo perdió parte de su capacidad para desequilibrar mediante acciones individuales. Lamine fácilmente pudo haber aparecido, tirar un disparo desde fuera del área y marcar un golazo
y todo el mundo va a hablar de eso. Pero eso no pasó porque está lesionado. Y Luis de la Fuente lo sabía desde antes de la convocatoria que no iba a poder debutar hasta probablemente el segundo o tercer partido. Nada, Cabo Verde, mientras tanto, defendía con un bloque muy compacto. Era una 4-2-3-1 que cambiaba a 4-5-1, los extremos retrocedían, los pivotes protegían el centro, los delanteros hasta bajaban a presionar a Rodri y la Roja terminó con más del 74% de la posesión, 734 pases completados. No había forma de quitarle la bola, pero el partido aún así se quedó 0-0. Fue todo dentro del área de Cabo Verde, pero eso no significó nada. España no encontraba ninguna ventaja constante. Cabo Verde desplazó su bloque con mucha disciplina, evitó que los mediocampistas españoles recibieran en posiciones realmente peligrosas, dejándolos afuera, esperando muchas jugadas individuales de los laterales y de los extremos españoles. Mikel Oyarzabal se pasó largos tramos súper desconectado del partido y España movía la pelota alrededor del bloque rival, pero le costaba encontrar los pases. Fue increíble, no podían romper las líneas y permitían que sus atacantes, con todo y que recibieran de frente, tuvieran a un defensa adelante. O sea, Cabo Verde defendió extremadamente bien, estoy muy impresionado. Y las mejores ocasiones llegaron mediante centros y segundas jugadas para España. Ferran Torres destrelló un remate al travesaño con una combinación muy buena de Marc Cucurella, pero no tuvieron suerte tampoco. Y aún así, con todo y Oyarzabal, Torres, Laporte, Merino, que se quedaron muy cerca, España terminaba con 27 remates, 2.29 goles esperados y sin embargo, gran parte de esos disparos llegaban desde posiciones menos favorables o bajo mucha presión defensiva. Y con todo y que el volumen fue alto, la claridad de las ocasiones no fue siempre acompañada por esa métrica. Y la entrada de Lamine Yamal en la segunda mitad sí aportó más. Para mí lo entraron muy temprano. Para mí pudieron haber puesto a Nico Williams, que también venía de lesión, o intentar cambiar el sistema para que los laterales se queden más arriba y reemplacen esas posiciones, e intentar buscar mejor altura, como lo que harían, por ejemplo, el Arsenal con Mikel Merino cuando lo ponen a atacar. Y aún así España generaba situaciones, fue más dinámico, pero Cabo Verde se mantuvo hasta el final. Verdaderamente impresionante la actuación defensiva africana, sobresaliente, de verdad, todas mis flores van a Cabo Verde. Diney Borges ganó numerosos duelos, Pico López acombinó despejos muy importantes y el equipo defendió con un área enorme, mucha disciplina, e incluso tuvo la oportunidad de ganar en los últimos minutos, cuando España se quedó demasiado expuesta buscando el gol, pero para España el empate deja una reflexión muy incómoda. Con todo y que Cabo Verde casi le gana, que no lo lograron en mala suerte para ellos, para España un equipo que se supone que tiene que ganar todos los partidos, que es uno de los favoritos a este mundial. Empatar un partido así me recuerda mucho al mundial pasado, cuando Argentina venía de perder 2-1 contra Arabia Saudita, complicándose más su clasificación. En este caso no le tengo mucho peligro en esta fase de grupo a España, ya que recordemos, 8 de los mejores 12 pasan y aún así tienen dos rivales que son asequibles, Arabia Saudita y Uruguay. Conmebol no ha ganado un partido, como mencionamos anteriormente, entonces todo es posible. Vamos a ver qué pasa. Por lo contrario, Cabo Verde ejecutó, ya dijimos, el bloque perfecto. Verdaderamente no tengo nada más que decir otra cosa que wow. Que sigan así, vamos a ver qué pasa con Cabo Verde. Y vamos a hablar del último empate del día y el último partido, que fue el Bélgica contra Egipto. Lukaku cambia el partido para los de Bélgica. El último encuentro del día, como mencionamos, tuvieron dos planes muy distintos los equipos. Bélgica apostó por una 4-2-3-1 con De Bruyne como principal generador de juego, nada sorprendente, mientras que Egipto buscó transiciones rápidas aprovechando la movilidad de sus extremos, Mohamed Hamad, Mohamed Salah y Marmoush. Dos extremos de mucha alta calidad, y la selección belga, con todo y que tuvo mucha más posición al inicio y
avanzaba con mucha lentitud, Egipto se defendía muy bien en los espacios interiores, los vi muy tranquilos, obligando a Bélgica a circular por zonas mucho menos peligrosas. Y cuando llegaban a recuperar la pelota, el conjunto africano atacaba con mucha verticalidad. Mohamed Salah encontraba los espacios para recibir y Marmoush aparecía constantemente entre las líneas. Y el primer gol llegaba al minuto 19 por parte de Mohamed Salah, encontrando a Ashur, quien recibió sin presión en la frontal, superando a Thibaut Courtois con un disparo muy preciso, muy bonito gol. Y la acción evidenció la debilidad belga, la falta de protección delante de los centrales durante las transiciones defensivas. Egipto tuvo las oportunidades para ampliar la ventaja, Marmoush acumuló varios remates y Salah generó peligro cada vez que pudo correr hacia adelante, pero Bélgica controlaba mucho más tiempo la pelota. Aún así, las ocasiones más claras pertenecían al conjunto africano. Todo cambió en la entrada de Romelu Lukaku, de todas las personas Romelu Lukaku. Hasta ese momento Bélgica carecía de una referencia capaz de fijar entre los centrales y meter presión y ocupar el área. Los ataques terminaban en centros sin destinos, o centros que no eran claros, o posesiones estériles alrededor del bloque rival. Pero la presencia de Lukaku modificó inmediatamente la estructura del partido. Apenas 22 segundos después de ingresar, Thomas Meunier, el lateral derecho, envió un centro raso a Hani, que terminó desviando hacia su propia portería, y el autogol tuvo mucho que ver con el movimiento del delantero belga, que se metió entre el primer palo para causar mucha molestia y el portero tener mucha presión por parte del delantero, que si no hubiera tocado la bola y hubiera entrado de cualquier manera. A partir de ahí, Bélgica ganó profundidad, mucha presencia física. De Bruyne estuvo más cerca de marcar con un tiro libre, pero no lo logró. Lukaku también tuvo una ocasión de cabeza para completar la remontada y no lo logró. El empate terminó reflejando bastante bien lo que ocurrió. Bélgica, que tuvo la posesión, mejoró con los cambios. Egipto, que generó peligro constante cuando logró coger el espacio. Aún así, la conclusión principal para ambos equipos, especialmente primero para los europeos, es que la estructura ofensiva es mejor cuando Lukaku estaba en el campo, o sea que para mí va a empezar el siguiente partido, porque si no, no hay referente arriba. Y Egipto, por su parte, confirmó que posee herramientas suficientes para competir gracias a su gran velocidad desde las bandas con sus dos mejores atacantes. Marmoush, que va a ser un futuro Mohamed Salah para esa selección, una futura leyenda ya, el jugador del City, es un jugadorazo que me encantaría verlo brillar en este mundial y para lo que viene de la próxima temporada. Y ahora sí, los resultados empiezan a perfilar los grupos de una forma mayor en este torneo. Costa de Marfil suma 3 puntos valiosos y se preparan para una prueba mucho más exigente contra el rival que viene a ganar 7-1, como en 2014 Alemania. Suecia toma el liderato de su grupo gracias a la diferencia de goles, que puede resultar decisiva al ver quién queda de primero y de segundo si siguen este gran paso. España pierde 2 puntos muy inesperados y reduce el margen de error para las próximas jornadas contra Uruguay y Arabia Saudita. Mientras tanto, Bélgica deja dudas pese a evitar la derrota, mientras que Egipto demuestra que puede competirle a estos europeos que muchos están siendo actualmente, que se supone que tienen que ganar, no están ganando. Me están sorprendiendo bastante los equipos africanos. Y para concluir, la gran conclusión del día es que el control táctico no depende exclusivamente de la posesión. Por ejemplo, Costa de Marfil lo controló en momentos decisivos del partido, Suecia controló los espacios y el alrededor con sus delanteros, Cabo Verde controló el área sin tocar el balón, Egipto controló durante largos tramos tipo de encuentro para disputar, y en un mundial las métricas ayudan a explicar una producción ofensiva y defensiva, pero sigue siendo la estructura, la adaptación, especialmente los cambios en estos torneos, y la eficacia. Hay que ser eficiente en los disparos que terminan definiendo los resultados. Sé que es un video largo, de nuevo, hay mucho fútbol, estamos aquí todos los días hablando de cada partido. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita. Díganme aquí abajo en comentarios qué opinan de Cabo Verde. Estamos todos con Cabo Verde después de este partido.
Estamos a la espera de lo que pase entre el Uruguay y Arabia Saudita. Todo eso y los partidos que vienen vamos a hablar el día de mañana. Se viene una jornada muy interesante. Y así, yo soy Axel Cross. Nos veremos en la próxima. Chao, chao. Están jugando las 30.